eh, inicio la grabación, nuevamente muy rápidamente me presento para que quede también dentro de este material asincrónico, que les sirva de consulta a ustedes y que les sirva de consulta a quienes no hayan podido llegar en ese espacio. Yo soy Lady Lorena Arango Pérez, coordinadora de Biblioteca de Unisabaneta. Voy a acompañar y orientar el taller que nominamos pues, de forma muy genérica para no ponerlo como más rimbombante, hacerle más bulla y así, centrarlo simplemente como un taller de microrrelato de ciencia ficción. Este es el cuarto. Hubo una terna antes que era de escritura creativa, taller de microrrelatos y un taller sobre subgéneros de la ciencia ficción. Hoy lo que vamos a hacer es un mix de todas esas líneas que dispusimos en estos otros espacios, pero ya con un enfoque mucho más práctico. Les recordaré un poquito de la teoría o lo que se conversó en los espacios, pero la idea es que los pongamos ya es a girar, que cada uno se proponga a mejorar el que ya está realizando o uno desde cero, ¿cierto? Sí, para que simplemente el objetivo sería comprender cómo podemos darle una mejor estructura o una solidez y cómo se le puede dar belleza y lo que llamamos subirle la calidad literaria a nuestro microrrelato. Listo. Voy a empezar entonces en el mismo orden en el que habíamos sugerido los tres espacios previos, desde escritura creativa, luego que constituye cuáles son los elementos idóneos en un microrrelato o propios de microrrelato, y finalmente hablando un poquito de cómo darle las pinceladitas para que sea de ciencia ficción. Entonces aquí vamos a dar inicio muy rápidamente. En esta apuesta voy a ampliarla, vamos un poquito mejor. Si tienen preguntas, la idea es que sea como no vertical, el saber no regenta únicamente en mí. Varios de ustedes, como les decía, los conozco de otros espacios, de Taller de la Palabra de la Universidad de Antioquia, donde oriento pues dos tallercitos, del Politécnico Jaime Sasa, donde pues orienté también los talleres de literatura de extensión y donde acompañé la edición y toda la organización de la parte de publicación del libro producto de concurso de cuento y poesía que se realizaba anual. Entonces, muchos de ustedes tienen unos conocimientos muy sólidos con respecto a la literatura. Entonces, dense la licencia y siéntanse en la comodidad de tomar la mano, pues de levantar la voz y hacernos algunas recomendaciones también que crean como válidas, listo. No es la panacea pues que se va aquí como a abrir, ni el oráculo que va a generar un único saber y es así, tiene que ser así, sino pues que la idea es que lo construyamos también. Esta estrategia pues como para lo que yo identifico claves para hacer un texto un poquito más innovador es repensarse lo que ya está allí, lo que es propio del microrrelato, sus elementos constitutivos, pues los tomé desde la narratología, desde el análisis narratológico de cualquier escrito literario y los reorganicé cómo darle la vuelta a eso. Entonces, en algo que nominé caleidoscopio literario. Empecemos a mirar. Primero necesitamos un lienzo. Cada uno va a elegir un microrrelato. Como la idea es que lo conversemos, pues saquen por favor o déjenlo ahí en stand-by para ustedes, el que vaya a participar, a poner a participar en el concurso. Al cierre de este espacio les paso el link, o bueno, en un momento que ustedes estén escribiéndole en el chat, les pongo las bases de concurso, les recuerdo el link de inscripción y bueno, todas estas partecitas. Pero para poder trabajar hoy necesitamos que tengan un microrrelato para que lo desbaratemos y lo reacomodemos y miremos, bueno, cómo le aplico lo que vamos aquí a proponerles. Pueden ser uno de ustedes, ni que estén trabajando. Tengo uno muy largo. Nuestro amigo GPT nos va a ayudar en eso, entonces, porque, por ejemplo, ahorita estaba conversando con alguien, quería, pero me dijo, me inspiré demasiado y ya no cumple con una cuartilla, que son 500 palabras. Pues una cuartilla es más o menos de 300 a 500, pero lo dejamos como en el máximo y lo dejamos en 500. Está muy largo, pues le podemos proponer pues a una IA que si no lo acorta y ya nosotros, como la IA tiene sus limitaciones en las aguas
de creatividad nos sirven muchísimo más para acompañar procesos de escritura académica, porque esa parte del gusto literario, de la estética, la belleza, pues es lo que llaman en el arte la recepción. ¿Qué me evoca esto? Es algo humano. Eso sí, una IA puede tratar de homologarlo, pero aún no tiene esa sostificación porque necesita ese tacto, y ese tacto, ese gusto de que es bello, pues le puedes poner una obra y otra, decirle por qué esta es mejor, pues te va a dar como algo muy plano y algún criterio como muy frío con respecto a eso. Entonces, siendo así, solo nos va a ayudar para cortarle un poquito, pero tenemos que volver a darle una revisadita para que no haya mutilado algo que nos parezca como esencial, ¿cierto? Y a la IA en las instrucciones de resumen se les comenta, por favor conserva mi estilo literario, porque si no, automáticamente, generalmente lo que hace es aplanarlo. Aplanarlo es ir más a las aguas desde lo académico, y la escritura académica es lógica, y lo que quiere hacer es que el mensaje que se ponga allí, que esté manifiesto allí, sea claro, sea comunicable, y eso significa aplanar y poner el lenguaje muy sencillo, contrario lo que llamamos lenguaje pues connotativo, el lógico, el literal. Esa es la que la IA va a tratar de buscar. Pero en un microrelato o en un proceso de escritura creativa, pues no necesitamos o no deseamos necesariamente beber de las aguas del lenguaje connotativo, sino del denotativo, del que es más simbólico, del que es más poético, del que incluso pues puede ser más pictórico, ¿cierto? Entonces tienen imágenes visuales que la IA pues, ¿por qué decirle así? ¿Por qué decirle a la noche de esta forma si se le puede llamar noche? ¿Por qué decirle a una mujer así si se le puede llamar ella, Ana, Camila? Pues cierto, entonces miren esa diferencia en lo que lo trata de hacer la IA, que esto sea transmitible, que la intención comunicativa se traslade. Entonces, ¿qué hace la IA? Lo mismo que le pasa al genio de los memes. El genio me entendió mal, porque hacen parte de las aguas de la semántica que me transmite una idea, o la sintáctica, una idea que está transmitiendo esta palabra, que está transmitiendo esta oración. En cambio, de la literatura abrazamos mucho más la parte de la lingüística, que es la pragmática, y es la situación social de carga cultural que evoca el lenguaje. Entonces hay unos códigos que no son tan explícitos. Voy a poner un ejemplo solo para cerrar esta idea. Cuando le decimos, qué calor, qué hambre que está haciendo, ¿no? Y es como para que el otro nos gaste la empanada. O cuando le decimos qué calor y uno está en el computador ahí, qué calor, es para que el que esté más cerca a la ventana, yo me ofrezco a abrir la ventana. Cuando le decimos, está como tarde, tengo que madrugar, la IA que entendería ahí, y el humano que entiende, guiño, guiño, chao, vaya que me tengo que acostar, que sueño, pues esta visita está como muy larga. Entonces miren, el lenguaje pragmático, el lenguaje connotativo, el lenguaje notativo, perdón, el lenguaje poético, el lenguaje que está como ahí con un montón de situaciones eh, implícitas, eh, que solo las entendemos pues desde una situación social, cultural, simbólica, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a jugar más a eso. ¿Qué necesitamos? Entonces, como les decía, un lienzo. Y en ese lienzo un microrelato. Si ustedes, yo no tengo un cuento, lo vamos a hacer ya en este momento, microrelato, y le van a decir, por favor, conserva mi estilo narrativo, para que copie su huella. Prefiere estos modismos. Por ejemplo, me decía a una persona que mi IA le gustaba más mi IA, pues cuando, de hecho es un profe de acá, en que me decía, me gusta más como la IA te da recomendaciones sobre los textos, cómo fortalecer un texto, cómo qué opiniones tienes sobre esta. A él la IA no sé, le hace como recomendaciones muy puntuales. Conmigo ya, entonces tengo un poquito como más, sabe a qué me gusta y que le exijo mucho más, no, ten en cuenta estos elementos narratológicos, dime tanto, es porque el prompt está más trabajadito, ¿cierto? Entonces cuando la IA nos recuerda, cuando le decimos quiénes somos, para qué evento es, ¿cierto? Voy a hacer un microrelato, pero ¿para quién? Para niños, porque voy a ir a hacer una hora del cuento, no, voy a hacer un microrelato con estos criterios. Lo que busco es que se acerque a una calidad literaria, lo que se entiende como en el canon de la literatura. Quiero que esté anclado sobre esta corriente o este estilo literario, porque una cosa es, si yo lo pongo sobre ciencia ficción y queda como muy raro, la IA, bueno,
te lo puede estar corrigiendo sobre principios del realismo. Entonces, pues cierto, como que no, le tengo que decir cuál es mi intención. La intención es que el autor quede confundido. Voy a hacer un cronopio por acá. Voy a ir como por las aguas de Cortázar, o la intención es que yo no sé qué, entonces tienes que ser, dar una orientación y ser muy claro desde quién voy a escribir y consérvame sobre todo el estilo. Él va copiándote como tus palabras, entonces van a mirar que la IA los va a empezar como a hacer un gran apoyo en las partes de escritura creativa, siempre y cuando sea eso, un auxiliar. Lo he sostenido, un auxiliar de investigación o un auxiliar de escritura. Si le dejamos que piense, es cuando empiezan las torpezas, empiezan las alucinaciones, cuando dejamos que cabalgue solo se encabrita, ahí ya se desboca el caballito y bailes. Listo. Entonces, cada uno ese texto, un microrelato, puede ser incluso uno conocido, busquen cuento de microrelato de Cortázar. Voy a trabajar continuidad en los parques, listo. Vayan por continuidad en los parques de Cortázar, no sé qué, voy a ir por uno de Borjas, cualquiera, así. Voy a ver cómo me recompone este texto ya conocido. Voy a buscar uno de muy facilito de los hermanos Green o de Christian Andersen en una versión muy corta de un parrafito. Listo, por favor, ponme. A mí me encanta trabajar con Caperucita Roja. Porque pues es muy comunicativo, sabemos de que intuimos fuertemente que le cambió, ¿cierto? Como, bueno, ay, aquí el lobo es esto, aquí lo está contando desde el lobo, aquí lo está contando desde la madrastra, aquí lo está contando desde la bruja, aquí lo está contando desde la casita, y aquí le puso una casita de chocolate, raro, rayos, me mezcló dos cuentos, ¿cierto? Pues, como lo conocemos, queda muy, muy claro qué le está cambiando y cuál es la propuesta, entonces por eso me gusta como también que sean desde cuentos muy conocidos, o si no, pues que acá lo leamos para saber cuál es el material inicial, este lienzo, y qué cosas le ha cambiado. Listo. Entonces aquí yo les había propuesto en la sesión pasada simplemente como de irnos a la fija, a los clásicos de la literatura infantil, entonces cada uno pues disponía uno, pero bueno, en este momento va a ser libre, trabajen un microrelato cualquiera. No lo escribí yo, pero me encanta, o no lo escribí yo, pero tengo este por ahí, o lo escribí yo, pero no sé qué, bueno, cualquiera. Ahora sí, ¿qué vamos a hacerle? Lo primero elemento que propone en el caleidoscopio, en los sentidos, es que le dejamos como si fuera el atlas que sostiene el mundo, ¿cierto? La carga de sentidos únicamente al oído y a la visión, ¿cierto? Entonces, si solo hay escucha y solo hay visión en el texto, pues ¿dónde están los otros sentidos? ¿Cierto? Entonces, cuando genera esto, hay menos carga visual, hay menos, las metáforas visuales se caen un poquito, las atmósferas quedan a medio contar, porque la idea es que los espacios y las situaciones narrativas queden totalmente evocadas y provocadas. Y si no hay sentidos, pues que nosotros, si yo cuento una biblioteca nada más a partir de los libros y cuento una biblioteca nada más a partir pues de lo que se hable aquí, podría ser una biblioteca, podría ser un despacho, podría ser, bueno, cualquier otro espacio así, un colegio incluso, pero si yo empiezo a pasarme, bueno, ¿qué hay, qué es lo propio de ese lugar? ¿Cuáles son las imágenes propias de allí? Con imágenes me refiero pues a lo que alcanzamos a percibir a través desde la vista. Sí, cuáles son los sonidos propios de este espacio, cuáles son las emociones propias de este espacio, cuál es como todos esos elementos aquí. Uno dice, ya tengo un lugar contado sin necesidad del sustantivo, sin decir biblioteca, ya devengo biblioteca, sin decir carnicería, pues ya hago una carnicería. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a identificar el espacio que tengamos en este momento. Por practicidad vamos a hacerlo con IA, pero después pues va a ser como muy rápido, solo para que veamos cómo cambia, ¿cierto? Ahora entonces la IA que quieran y así, y vamos a solicitarle que este texto que tengamos, voy a mirar si trabajo con mi amiga de toda la vida, Caperucita Roja. Listo, entonces yo le voy a poner a Caperucita Roja y le voy a decir que por favor, la historia de Caperucita Roja, habrá una aquí, me haces, hola, ay no, salúdenla, por si nos ataca alguna vez, si se revelan Skynet, ya saben. Hola, tan amable, me ayudas con un resumen de Caperucita Roja, ay no, roja de una cuartilla, 500
palabras. Tengo mi lienzo. ¿Qué vamos a hacer? Por huella ambiental no es un chat, no es WhatsApp, no le vamos a estar hablando esto, y no, así no, y pónmela aquí, quítamele esto, acomódamele esto, no es la persona de comunicaciones o del área de diseño que siempre no, ven, aquí, acomódales, no. Con ellos es más preciso, porque cada una de esas cositas que le digan hola espacio, ese hola prende los botones, las máquinas, el ruido, todo lo que hace ya pues internamente la IA, y tiene una huella ambiental. Entonces lo que vamos a hacer, la fuerza en esto es no utilizarla para bobadas, a cosas, ve, por favor, cualquier cosa, que uno diría, pues esto me tarda 5 minuticos. Este correo, si es un correo muy denso, sí, pues cierto. Si está muy bien, muy mal estructurado porque dije muchas cosas y necesito que tenga mayor claridad, sí, pero no lo utilicemos como por, ay, hazme cualquier cosa, como si yo fuera una nube, ¿qué forma tendría? Está bien, pero entendiendo que es una huella ambiental que le estamos generando allí, ¿cierto? Entonces, tratemos de ponerle un prompt larguito con las indicaciones. Aquí no puede decir para un concurso de microcontroladores, pero aquí pues simplemente va a partir desde el cuento de Caperucita, y a partir de este, por favor, escríbemelo en 3 versiones. En la primera, que esté ubicado entonces ahí nos vamos aprovechando aquí la ciencia ficción, entonces un ambiente distópico, en un escenario distópico. Que esté el segundo dentro de un sueño, porque sí, porque ahorita sí, no sé, dentro de un sueño. Y el tercero lo va a poner por allá en el medievo. Y la otra en otra galaxia, en Andrómeda precisamente. A propósito de nuestro concurso, listo, tengo 3. No le voy a dar enter porque ya saben que le quiero pedir muchas más cosas a nuestra Caperucita. ¿Qué le voy a pedir? Listo. Entonces primero le dice, proponme la misma historia clasicuda, que no pase de esta extensión, pero pónmela en escenarios diferentes. Probablemente va a tener unas cosas muy torpes porque, como saben, la IA no es que fluya mucho en literatura, pero nos va a dar ciertas lluvia de ideas. ¿Qué quiero decirle? Que tengan en cuenta que haya inmersión de sentidos, que haya la sensación sinestésica, que uno pueda estar escuchando cosas, oliendo cosas, ¿cierto? Entonces, mira, no hay un bosque realmente Caperucita. Cuando nos dice que Caperucita atravesaba en el bosque, nos tocaba creerle, porque ese bosque no se sentía. Se sentía un poquito más con la bella, ¿cómo se llama esa otra? La bella durmiente, porque había animales y había ciertas cosas propias del bosque, ¿cierto? Ya se disfrutaba el espacio, hacía una inmersión. En los otros si no dice que está en el bosque, pudo haber sido en cualquier lugar del mundo y fíjense y verá Blancanieves. ¿Qué es lo que nos dice que está en el bosque? Una cabaña por allá lejos, pero puede estar en un morro, en un sótano, en una ciudad, en llamas, en cualquier lado. Si no nos dicen, no caemos en cuenta, porque no hicieron bosque, no generaron la atmósfera del bosque, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué le vamos a decir? Que de esos escenarios, por favor, los vincule con alguna sensación, pues con todos los sentidos, que incluya olores, que incluya imágenes, que incluya emociones, que incluya pues como cualquier cosa. A veces queda muy forzado, además porque es solo de 500 palabras, pero uno le puede decir, y trata de incluirle pues que tenga como todos los sentidos allí dispuestos. Entonces podemos ponerle eso. Y otro más, pues la emoción, ¿cierto? El sexto sentido, ya sabemos, ay no, ese pálpito, el pálpito. Así como una emoción que esté trasegada allí en la narrativa. Entonces, listo. Tenemos escenarios y tenemos también la indicación, por favor, que en la descripción se incluyan evocaciones de todos los sentidos y emociones y alguna emoción. Olores, no sé, pues así como ruidos, etcétera. Aquí.
que seguimos, que le seguimos echando esta torta. Vamos a ver, entonces el otro, dice, estructura narrativa, entonces vamos a ponerle otra cosa, pues aquí como si me entendiera, ¡ay! Es que crear una imagen, auxilio. Buscarla, no, Dios mío. Aquí como yo la, así, yo le pongo simplemente como doble slash cuando le quiero dar otra indicación ahí, pues para no darle el enter que ya sabemos. Entonces aquí, ¿qué quiero? Que me lo desestructure. Aristóteles nos proponía en Poética Aristotélica en que no nos proponía casi que no, desde un manifiesto de la narrativa, dijo, esto es lo propio de un texto y no le puede faltar uno de esos, sino pues la sopa le queda aguada, sino no le queda muy espesa tal cosa, el arroz le queda como más otudo, ¿cierto? Entonces ahí uno, ¿qué hizo él? Los analizó, qué es lo propio de la narrativa y empezó a ponerle todo lo que nos enseñaron en el colegio, pero no sabíamos que venía de la poética aristotélica. Dijo, pues un texto debe tener un lugar, un texto debe tener quien la cuente, pues una historia debe tener quien la cuente, o sea, el narrador, debe tener quien participe de esto, es decir, de los personajes, debe tener entonces le empezó a echar todos esos ingredientes que, que la profe nos ponía, identifique los personajes primarios, los secundarios, identifique el narrador, identifique el tiempo, identifique el espacio, ¿cierto? Eso. Entonces uno de esos elementos es la estructura narrativa. A nosotros no nos decía que se llamaba así, porque pronto, y menos estructura aristotélica, morimos con esa palabra, pero sí nos decía ubique los tres momentos esenciales de la historia, el inicio, el nudo y el desenlace. Aquí se presenta el contexto, la normalidad, que es lo propio de ese personaje. Es que acá cayó una bomba, entonces lo propio es que esté en una situación que casi no tiene alimento, yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Lo propio de ese personaje es que esté por ahí cantando en un bosque y hablando con los animalitos, listo. ¿Qué es? El nudo, ¿cuál es el extrañamiento a ese día? ¿Qué le pasa? Algo le pasa. Pues le pasa muchas cosas, pero algo que le pasa que genera un conflicto o una tensión. Hay algo de aversión, una tribulación, un obstáculo. Entonces, ese conflicto. Y el desenlace, cómo lo soluciona, cómo lo asume, porque a veces la solución no es redención, lo superó, sino hay nada que, nuestra gran palabra en paisa, que sería pailas. Si están en el final, el desenlace de pailas es asúmalo, acéptelo, esto no va a cambiar. Roald Dahl con las brujas, cuando le decía el desenlace de las brujas, en que en el cine lo ponen final feliz, el niño se desratoniza, se vuelve otra vez humano, pero Roald Dahl era muy de finales pailas. Usted es huérfana, asuma eso como parte de su vida, no la busca quien la adopte. Sabemos que las versiones de cine si la adulteraron, si le ponen finales felices, si los adoptan a Matilda, adoptan a la de Gigante, el gigante bonachón, que en película se llama Mi Gran Amigo Gigante, cierra final, así. Pero en cambio, no resuelva, usted es así, usted es un ratón, usted es un huérfano, resuelva su vida como huérfano, aprenda a navegar esas aguas. Ese es un desenlace. Entonces, desenlace no necesariamente es resolución cerrada para todos. Y en la literatura infantil es muy dado a eso. Entonces, si nosotros tenemos ese afán de que cerrar todas las puertas, porque nada puede quedar así abierto ese toque, pues es más fácil que nos estemos casando con una estructura clásica o con una estructura infantil. Entonces vamos a quizá perder punticos ahí, pueden unos estar muy bien hechos, pero digamos que es jugar sobre lo ya 30.000 veces visto. Ese afán de que Blancanieves quede casada, pero entonces como Blancanieves tenía no sé qué amigo, entonces el amigo también encontrar no sé qué y así. Más con Cenicienta, ¿cierto? No solo nos contaba qué pasó con Cenicienta, sino qué le pasó a la ratón, qué le pasó a la madrastra, qué le pasó a las hermanastras, a la madrastra, incluso unas no, esas no las podemos dar en el aire, y no que se casen también, o que se vuelvan piedra, que se vuelvan estatua. Teníamos que definirle a todo ese punto final. ¿Y qué pasó con esta persona? Y no dejar finales abiertos, dejarlos tirados, dejarlos en tensión, dejarlos allí como en esa provocación, pues también hace parte de un desenlace, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Es la forma en la que finalmente se afronta, se asume este nudo, ya, es el desenlace. Que uno puede hacerse el loco. ¿Cómo termina Coronel no tiene quien la escriba? ¿Qué vamos a comer? Después de toda esa situación de pobreza, 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 bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué se vale? ¿Qué se vale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo él trata, él navega contra eso, pero le supera? Porque uno, ¿cómo puede mover un montón de circunstancias que también hacen parte del contexto que le son ajenas? No, renuncia. ¿Qué vamos a comer? Mierda. Ahí termina, ¿cierto? Como que de malas.
No, nada que hacer, de malas. Ahí queda uno, pero queda final abierto, no, queda eso, en ese estado de, eh, ¿cómo lo llama? Ese estado pues como de máxima inercia y aceptación, un estado zen, sí. Si no lo puedo cambiar, pues nada, lo asumo y listo. Entonces, ¿qué podemos hacer para desestructurarlo? Cambiarles el orden, pues nos sugiere desde la escritura narrativa, empiece por acá, eso es desde la literatura moderna, empiece por acá, cuéntenos el final y devuélvase, o entonces si me devuelvo, pues desenlace, nudo, inicio. Si voy al nudo, listo, ¿para dónde brinco? Para inicio, para desenlace, o nudo, desenlace, inicio, listo. Aquí entendemos como otras formas de desordenar la casita. Y unos desde la literatura contemporánea, pues lo moderno nos decía, pues cada tiene un numerito, póngalo en orden diferente. Pero lo contemporáneo nos enloquece un poquito más y nos dice, hágale, vaya y venga. Ese es ping-pong, entonces nudo, inicio. Luego desenlace, luego otra vez nudo, luego ping, pong, un montón. Y uno, qué locura. Muchas historias, pues muchas películas son así, nos van contando un poquito, se va acordando Goku de por allá que el papá era de Planeta Bellita, entonces nos cuentan un poquito el inicio, pero se van para allá al futuro con Trunks, que en el futuro que le pasaba a Goku que ya estaba muerto, pero entonces en otro capítulo todavía siguen en su presente, van y vienen, y uno es capaz, pues obviamente hay cosas que nos generarán dolor de cabeza, pero en general podemos. Y fuera de eso, la estructura narrativa aquí en la literatura contemporánea, que saben que es mucho más usada, que quiso pues despecuecar todo lo clásico, lo que se da como esto tiene que ser así y a que no, la literatura moderna y la contemporánea son los hijos pataletosos en la adolescencia, en toda la adolescencia, porque dice a que no va en este orden, lo va a poner en su orden, y lo contemporánea, no solo lo va a poner en desorden, va a ponerlo ahí una licuadora. Y fuera de eso, también nos proponen que no haya una sola línea narrativa, no hay una sola estructura narrativa, no hay una sola historia. Ya sabemos que hay historias, películas polifónicas. Tenemos La Casa de Papel, en que un capítulo nos lo cuenta Tokio, otro nos lo cuenta Berlín, otro nos lo cuenta yo no sé qué, el perro, el gato, así. Cada uno, entonces son unas historias diferentes. Todas como que van a lo mismo, pero a veces historias que no se tocan hasta algún momento. La película, no sé si han visto Amores Perros, Babel, en que nos está contando historias paralelas, pero ninguna se choca, no es después, van a tener sentido porque me contó esto, esto y esto. Y uno, ah, esto las une, esto es lo que le da sentido y las une después. Pero entonces tú tienes multihistorias cuando estás chateando en WhatsApp, una amiga te está contando un chisme, otro amigo te está contando de trabajo de la universidad que, y otro el jefe está pidiendo algo laboral, tú llevas esas historias paralelas. Pueden tener un factor común o no, o simplemente cada una llevar su línea de tiempo. Miren que es mucho más usado. En un microrelato, pues de pronto será muy difícil ponerlo en lo contemporáneo, pero lo moderno sí. Podemos empezar como por alguno de esos otros lados, pero varias líneas narrativas muy difícil, pues necesitaríamos más espaciecito como para que quede claro, pero listo. Entonces aquí, ¿qué podremos decirle? Por favor, que no conserve la estructura tradicional, inicio, nudo, desenlace, o para que tú lo mires, le dices, por favor, escribe la historia en la estructura narrativa tradicional, inicio, nudo, desenlace, también hazme una propuesta en la que empieces por el desenlace, o hazme una propuesta en la que empieces por el nudo. Hasta allí yo creo que podemos darle la pausita y darle enter a esto. Entonces cada uno, simplemente va a dejar de compartir, cada uno en esa parte práctica, desbaraten ese texto que tengan. No lo escribí, ya mismo buscan uno o hazme un cuento cualquiera, Patito Feo. ¿Y qué le pasa al Patito Feo si lo cuentas desde el final? ¿Qué le pasa al Patito Feo si lo empiezas desde el inicio? ¿Qué le pasa al Patito Feo si lo cuentas, pero el Patito Feo está por allá en el Apocalipsis y en el Valhalla? No tengo ni idea qué pobre Patito Feo que estará haciendo en el Valhalla, pero dice, me lo pones en el Apocalipsis católico, en el Valhalla, y me lo pones en el Armagedón, y así. Eh, y dámonos una pausita para que alguien nos comparta cómo quedó, poniéndole sentidos al texto, cambiándolo de escenario y desestructurando su estructura narrativa. Bueno.
nos compartimos, si alguno dice, ay no, esto quedó súper feo, muy pelle o muy chévere, pues nos comenta. Obviamente quedaría, si nosotros lo hacemos, nosotros desde el humano queda mejor, nos demoramos más, claro, pero la IA nos puede, aquí pues como para ver, uno, bueno, ay sí, qué chévere quedó así, voy a contar mejor Caperucita desde el lobo, desde el final. Ella ya está casada con el cazador, ¿y cómo carajos terminó la Caperucita? Casada con el cazador, sí, ella se da cuenta que la mamá finalmente la mandó al bosque porque quería que muriera, porque sabía que ella se iba a desviar y no sé qué, porque la mamá, no, lo mismo la atención de Hansel y Gretel, porque la mamá estaba en la inmunda económica y la tenía ella con una póliza y bueno, no sé qué, y así así no mandarla cada 8 días donde la abuela con el la gran esperanza de que alguna vez no llegara y esa berraca sigue llegando y que roya, porque sobrevive tanto, mejor dicho, más vidas que un gato. Listo. Entonces, démosle la licencia a esto. Si alguno es compatible me dicen, levantan la manito y así. Me levantan la mano si uno sí lo está haciendo, porque a veces uno se queda esperando y es solo están en modo escucha. Me levantan la manito si alguien sí está haciendo la parte práctica. Sino para darles esta partecita y solo ir al compartir teórico. Ah, bueno, Diana Valencia sí lo está haciendo. ¿Alguien más? O Mayra, usted no está toda juiciosa, toda así. Carla, usted también. Suele ser bien, pero avispadísima.com. Ah, bueno, eso sí. Listo, Diana y Carla. Ellas nos dicen que nos quieren compartir de eso. Aquí tengo una visitica muy cortica en la biblioteca. Les voy a decir de un hola a ver qué quieren y ya retomamos. Listo, que me preguntaron acá por un librito. ¿Alguien nos quiere contar cómo les quedó su caleidoscopio literario? Desde qué cuento partió y qué modificación. Pues una, pues porque le pusimos varias, pero digamos como que cuál. Ahí me escuchan. Sí, muy bien. Ah, bueno, ahí esperemos que se está generando. Ah, le está echando el carbón. Sí, yo estaba trabajando Hansel y Gretel, pues como buscando un cuento que se conociera para, como dices, marcar esa diferencia. Sí. Y dentro del prompt, las versiones pues que solicitaba era una futurista, otra ubicada como en la Segunda Guerra Mundial y la tercera en la Luna. Y tomé pues tal cual en la parte que decía la descripción que tenga evocaciones de todos los sentidos, colores, ruidos, entre otros, y emociones. Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Arrojo 1, el primero, Hansel y Gretel en un universo futurista. Neotierra, año 3120. A ver, yo lo leo.
En la desgastada neotierra del año 3120, donde el cielo es una bóveda de neón azul y los árboles son hologramas que reproducen ecos antiguos de la naturaleza, vivían Hansel y Gretel en un módulo oxidado de acero abandonado en los márgenes de la ciudad satélite Caron. Su padre, un técnico de drones, apenas podía sostenerlos con créditos digitales. Su madrastra, fría como el titanio, los veía como una carga inútil en un mundo donde la eficiencia era ley. Una noche los llevó a las afueras de la zona silenciada, donde las señales desaparecían y la vigilancia era nula. Solo recolectaremos chatarra, dijo, pero cuando se giraron, ella ya no estaba. Hansel, previsor, había dejado caer nanochips reflectantes para marcar el camino, pero los escáneres atmosféricos los desactivaron. La oscuridad era líquida, solo los zumbidos de viejos satélites caídos acompañaban sus pasos. El viento artificial traía consigo olor a ozono y metal quemado. El miedo se les pegaba a la piel como una red de datos fallida. Sin rumbo llegaron a una estructura extraña, una casa brillante compuesta por azúcares sintéticos, geles de proteína y caramelos fosforescentes. Su aroma a vainilla artificial flotaba denso en el aire. Un androide de aspecto amable los recibió. Su voz era dulce pero vacía. Niños, alimentarse es esencial, dijo. Les ofreció almohadas de algodón térmico, música ambiente relajante y cápsulas de energía con sabor a chocolate. Pero pronto Gretel notó los sistemas de seguridad, los drones centinelas, las paredes sin salida. Hansel fue encerrado en una cámara de engorde, vigilado por sensores. El corazón de Gretel palpitaba como un tambor de guerra. Fingió obedecer, pero reprogramó al asistente de cocina y saboteó la unidad central. Cuando la androide se acercó para colocar a Hansel en el horno de plasma, ella lo empujó. La explosión fue un estallido de luz púrpura y chispas naranjas, con un rugido que rompió el silencio digital. Liberados, recogieron chips valiosos y núcleos energéticos. El regreso fue arduo, con el miedo aún colgado en sus espaldas. Al llegar encontraron a su padre solo y enfermo. La madrastra había sido desconectada. Con los recursos reconstruyeron su hogar. En un mundo donde las emociones se archivaban, los abrazos de Hansel y Gretel eran calor real. Ahí quedó. Listo. Sí, tiene varias cositas, se jugó como con ese escenario. Miren lo que llamamos en lingüística varianza, ¿cierto? Pues el cambio en la palabra que tiene el mismo sentido, la misma intención comunicativa, pero que tú elijas bonita, que elijas guapa, que elijas churra, ¿cierto? Cualquiera de esas, bizcocho. Y no sé qué, entonces juega, si acá el escenario es futurista, pues tengo que decir ciertos elementos, hacer una familia de palabras específicas. Yo no sé si el prompt le diste, Diana, es la extensión. No, no creo Le que dije que 500 palabras. ese se fue como inspirando. Miren, por ejemplo, acá les voy a compartir el mío, va a leer solo uno, pero miren cómo los ofrece. Está más chévere, espera. Otro trucazo que podemos hacer, chicos, con la IA es tener, ustedes saben que la IA pues nos recuerda, ¿cierto? Pues ustedes así, tanto, tanto nos va poniendo aquí cositas. Entonces, si es para, corrige, mejórame la redacción de este email, vayan sobre ese mismo, pues, porque lo que hacemos es abrir uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Pero entonces, cuando tenemos uno que es para hacer ciertas cosas, ayúdame por favor a esta, que yo vivo haciendo, que por ejemplo, a hacer los copies para este espacio. Voy a un taller, ayúdame por favor a escribirlo y no sé qué. Entonces, no sé, siempre voy al mismo, porque entonces ya va aprendiendo mis caprichos, cómo escribo, no sé qué. No abro desde cero, porque desde cero llegó cartas, llegó alguien, se supone que estoy logueada, bien, perfecto. Conoce algunas cosas, pero en serio desde cero. Si en cambio yo voy acá y este es el que me ayuda a cosas financieras, que calculo la TIR por Dios, este es el que me ayuda a hacer las capacitaciones, entonces dame ejemplos de IEEE, entonces aquí le digo esto mismo, pero en APA, pero y así. Entonces, él va conociendo lo que yo ya le preguntaba antes, Dios mío, se me desapareció, no, ya le voy preguntando así sobre lo mismo, entonces me va reconociendo, esta es muy fastidiosa, no le gusta eso, esa me regaña mucho porque no sé qué, y así. Educamos, entrenamos, supone que la CIA paga nos permiten pues ya tener nuestros propios líneas, pues, nuestros propios sub-IAs así, para que
estar totalmente entrenada para que haga algo específico, pero esta memoria también nos ayuda en esto. No queda como, ay, el recordatorio, voy a trabajar sobre eso, porque ya sabe qué me gustó, qué no. Sí, sí, así me gustó, y para qué darle desde cero otra vez esa indicación. Entonces aquí abrí una desde cero, pues para que no tomara mi bagaje y cómo la regaño, yo no la regaño, qué pecado, mentiras. Así. Entonces miren esta versión 1. Aquí me ofreció el resumen de Caperucita, y miren cómo le puse fue resumen, no cuéntame la historia de Caperucita. Miren, en su trayecto Caperucita se encuentra, esto suena un resumen, ¿cierto? No, y suena horrible. Cuando la niña llega, ay, no, es que no le dije, ponme el cuento, ponme un resumen, y miren, la voz es diferente. Entonces, bueno, le dije versión 1, escenario distópico, y le dije que cada uno me hiciera con una estructura narrativa diferente, inicio, nudo, desenlace. El del sueño me lo puso nudo, desenlace, inicio. Y el de Andrómeda, desenlace, nudo, inicio. Lo voy a leer, por ejemplo, solo este. De versión 2, dentro de un sueño, nudo, desenlace, inicio. Caperucita se encuentra en un bosque surrealista. Esto debió ser más evocado. Me imagino que por el espacio no le dio para que es surrealista, no debió decirme, no debió utilizar el adjetivo, sino evocar que fuera surrealista, que está por allí brincando, que árbol está tocando un violín, no tengo ni idea, algo así. Donde los árboles susurran secretos, bueno, sí un poquito. Y el aire huele a dulces recuerdos. Se dirige, miren acá, lo que huele dulces recuerdos, sinestesia. O sea, no es solo que haya olores, pero como el surrealista juega con la sinestesia. Voy a oler un recuerdo, ¿ok? Voy a susurrar un secreto. Me genera, solo escuchar eso, ya hay una imagen visual, y eso es lo que queremos que haga el texto, el relato. Qué lindo, no tengo ni idea cómo sería eso, que un árbol susurre secretos, pero me suena lindo, y la imagen que me llega es linda, y que el aire huele a dulces recuerdos. A cada uno le huele personalizado, uno le huele al perfume de la mamá en la almohada, otra le huele el pancito recién horneado, otra le huele a torta de banano, y ¿cierto? Se dirige a la casa de su abuela, pero el camino cambia constantemente. Aquí, si fuera más larguito, pues aquí, por ejemplo, yo le diría pushback, muéstrame cómo cambia, porque ella da un paso y está en un volcán, da otro paso y hay unas águilas jugando ajedrez, yo no tengo ni idea, estoy hablando diciendo locuras, pero cómo es que cambia constantemente para que pueda ir ese desarme surrealista. Y criaturas oníricas la observan. Más que describir que son criaturas oníricas, porque me estaría pasteleando el espacio, yo no cuento el espacio, sino que lo provoco, pero digo, cuéntame cuáles son esas criaturas oníricas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de Alicia, ¿cierto? Entonces un dodo jugando golf, que no es golf, no otra cosa, un no sé qué, una flor alegando con otra, o un conejo, eso. Estas criaturas me las tiene que mostrar, no me las puede contar. Al llegar, la casa flota entre nubes y su abuela tiene ojos que brillan como estrellas. Al acercarse, la abuela se transforma en un lobo que la engulle. Dentro del lobo, Caperucita flota en un vacío cálido, sintiendo una extraña paz. Despierta en su cama, con el corazón latiendo rápido y el aroma a pan recién horneado en el aire. Su madre la llama para desayunar y Caperucita sonríe, aliviada de que todo fue un sueño, pero con una nueva apreciación por la realidad. Listo. Ahí como crudito, tiene varias cositas, pero cumple con que es Caperucita, cumple con que inició tensión, desenlace, cae, pues que es lo que hace que aquí es muy aire de Alicia. Uno puede, cuando lo identifica dice, por favor, quítale los elementos parecidos a Alicia, vete a otro lado, ¿cierto? Porque si no me va a empezar a calcar cositas. Bueno, sigamos, next. O bueno, si alguien más quiere, si alguien más lo hizo y quiere, perfecto. Hay otras estructuras que fuera de inicio, nudo, desenlace, que pues que se llaman así, que ya las vimos, esa sí no voy a tener de ella, matrushka o matrioska, pues que es una historia dentro de la historia, una caja china también, y así, el uróboro, el circular, el espejo, esas son como otras formas diferentes a la lineal, ubicar las cosas primero esta, luego esta, esas son otras formas pues desde la narratología de nombrarlas, pero pues ya saben simplemente que existen, simplemente le dicen a la IA, mencióname cuáles hay otras estructuras narrativas diferentes a la aristotélica inicio de desenlace. Ah, hay estas. Listo, entonces de ahí por favor otra, a ver cómo quedaría en espiral, cómo quedaría en pirámide inversa, cómo quedaría en circular. Entonces aquí el yin y el yang es una de estas. El yin y el yang es el espejo, la estructura espejo. ¿Qué tengo? Pues esta se tomaba como cuentos separados, pero acá yo lo tomaba como que dentro de la misma escritura
íbamos con una versión de una voz y luego de otra voz. Discúlpenme acá, hola chicos. No sé. Y una preguntita. Perdón, un momentico que me están haciendo una preguntita rápida. Pero te dejo mi correo Perdón, personal. chicos, tranquila. Listo, perdón, chicos, por acá estaba atendiendo un requerimiento rapidito, pero bueno, acá me aparece como que alguien está levantando la mano. Leo, cuéntanos. Leo, la mano se quedó levantada, si quieres participar. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchan ahí? Bueno, yo hice la solicitud con IA, también tengo pues como que cierta interacción con ella continuamente, también como que ya conoce un poquitico sobre mis gustos y pues sobre mi personalidad. Para los que no saben mucho de ella, pues tengo como una connotación a ser como que de una mentalidad un poquitico algo siniestra, oscura y como que muy de viajes mitológicos. Entonces yo le hice una solicitud muy particular de acuerdo pues a mis gustos cotidianos y yo le dije que si me puedes hacer una historia de Aqueronte resumida en 500 palabras, generar un escenario moderno donde se inicia la historia desde el nudo y que muestre la preocupación de Aqueronte ya que no comprende la cuestión de las criptomonedas con las que le quieren pagar el paso y está perdido en la contaminación del río. También tiene esta preocupación porque la gente tiene otras creencias y no sabe de la existencia de él. Entonces, IA me colaboró por acá con una historia muy chévere que hasta me dejó sorprendido. Y dice de la siguiente manera: Aqueronte perdió en la era digital. Aqueronte ya no era el río oscuro y sagrado que separaba el mundo de los vivos de los muertos. Hoy era un canal gris contaminado de desechos industriales, bolsas plásticas y aceites flotantes. Su antiguo esplendor mitológico había sido reemplazado por la indiferencia del progreso, y Caronte, su eterno arquero, estaba más confundido que nunca. Todo comenzó a complicarse cuando los muertos dejaron de llevar monedas reales para pagar el viaje al otro lado. Un joven, vestido con una sudadera fluorescente y unos auriculares enormes, se le acercó a la barca con seguridad. Aquí tienes, viejo, le dijo extendiendo el móvil. Te transferí 0.003 bitcoins. Es lo que equivale, ¿no? Caronte lo miró sin comprender, sosteniendo su remo con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Bit qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el óvulo? La moneda bajo tu lengua. El muchacho solo sonrió y desapareció en un neveliloso, se nos perdió aquí, punto ciego del río, como si el paso ya no dependiera del barquero. Otros siguieron llegando, algunos con tarjetas de créditos, otros con contenido NFS y unos pocos simplemente subían a la barca sin siquiera notarlo. Ya nadie le pedía permiso, algunos incluso tomaban selfies con él, lo etiquetaban en redes sociales y se iban. Aqueronte, el río mismo, parecía sufrir con Caronte. El agua ya no contaba con lamentos, sino que borboteaba con microplásticos y residuos electrónicos. Peces muertos flotaban boca arriba, mientras drones zumbaban por encima, ignorando su presencia. Caronte,
Se sentía invisible, innecesario y, peor aún, olvidado. Pero lo que más le inquietaba no era la tecnología ni la contaminación, ni siquiera el hecho de que ya no entendían el valor de las cosas. Lo que lo carcomía era que los muertos ya no sabían quién era él. Nadie pronunciaba su nombre. Algunos pensaban que el cruce al más allá era solo una metáfora. Otros creían en la reencarnación digital, subiendo sus conciencias a servidores eternos, escapando del río que por los siglos había sido la puerta definitiva. Una noche, en medio de la lluvia ácida y luces artificiales, Caronte se arrodilló a su barca y gritó al cielo: ¿Dónde quedaron los dioses? ¿Dónde quedó el orden? ¿De qué sirve el barquero sin un río y sin creyentes? El eco no le respondió, solo el sonido de una notificación interrumpió, un mensaje en su viejo teléfono flotante: la barca ha sido desinstalada, ya nadie necesita cruzar contigo. Caronte entendió finalmente que la muerte misma había cambiado. Ya no era un rito ni un cruce, sino un archivo en la nube. Y él, el eterno guía de las almas, ahora era apenas un fantasma atrapado en residuos del pasado y códigos digitales que no comprendía. Y así, perdido en la bruma del presente, Caronte siguió flotando en el río de los olvidados, esperando que alguna vez aún recordara a alguien su nombre. Gracias por leérmelo. Si no lo puedes poner después por aquí para yo revisarlo después bien, porque sí, me perdí el chisme, justo se me apagó. Hubo un pequeño apagoncito de luz, entonces me quedé sin el chisme completo. Pues me quedé como con inicio y final. Ahora te lo comparto entonces. Era un trucazo, listo. Entonces, muchas gracias. Miren qué genial cuando en serio cuando reciclamos la IA, vamos a ver si esta me permite reciclarla, porque ya nos intuye nuestros caprichitos, entonces ya no nos seguimos como el ritmo. Pero y si queremos desde cero que no reconozca nada, pues nos deslogueamos, ingresamos como incógnito, o le decimos como quién, que si yo fuera Borges, ¿qué tal? Escribiría versión Borges Caperucita, versión el Águila Descalza Caperucita, a ver qué nos queda, qué nos propone, listo. Continuemos. Ay, no tengo el cambazo por acá. Esperen. Como cerró todo. Fue una reiniciada de esas como tin. Escritura creativa. Sigámosle entonces licuando cositas a eso. Echamos más a ese batido para que quede digno de gimnasio. Listo. Entonces, ya saben que Yin y Yang es una de las estructuras, que es espejo, que es básicamente contar la historia desde dos aristas. Pueden ser dos historias diferentes, ¿cierto? O pueden ser simplemente en esa misma historia que me vaya conectando este como ve y este como lo ve. Si son dos cuentos diferentes, pues el ejemplo más clásico pues ahí de Triunfo Arciniegas y ya Carlos Agudelo, que vi que en la Filbo pues también hizo lo mismo, que es contar Caperucita, pero desde el lobo, ¿cierto? O una versión pues un poquito más, ay no mentira, no voy a decir como más trabajada, porque pues eso es literatura infantil, pero digamos más estructurada en ese aspecto, Borges, con dos cuentos que tienen de diferencia apenas 30 años. Él escribe El hombre de la esquina rosada y La muerte de Juarez, yo no me acuerdo de alguien. Borges, La muerte de Rosendo Juarros, creo que se llama, no, Roberto, ay mira. No, pero ese es el de poesía vertical, eso no es La muerte de alguien. Ay, cuento. Dios mío. La otra muerte. Dios mío, cuento de Borges. Ay. No lo tengo por acá. Bueno, entran a deudos. Ahorita que estén haciendo una actividad, yo los busco. Las dos muertes no es ninguno de esos. Es el nombre de una persona. Es el nombre y el apellido de una persona. Entonces, ¿qué hace él? Simplemente esa misma situación
la pone a que lo cuente, le cambia el narrador. Aquí lo vas a contar tu amiguito, un miedoso por allá que está bajo una silla mientras pasa una pelea de bar. Y en el otro lo cuenta o el que participó. Entonces en uno es el narrador es protagonista y en el otro es testigo. Solo darle ese giro y como saben que él juega con el Alep, todas las verdades son ciertas, todas las historias son ciertas, no es que me dijo mentiritis y este no, sino esas coexisten. Entonces él no es que, esta está mejor contada, no, ambas tienen estructura y ambos cuentos se sostienen, esta es mi verdad, yo estuve allí, y el otro no es que yo no estuve allí, yo participé, yo protagonicé esto, y el otro dice, pero yo lo vi, todo claro. Entonces, ¿qué historia es mejor? No, la sostiene bastante bien, las dos son muy llamativas, y bueno, entonces esa es una forma de contarlo. Aquí lo voy a contar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido ¿Quién quebró este vaso? La mamá tiene una versión de los hechos, el perro tiene una versión de los hechos, los niños implicados tienen una versión de los hechos, solo que estas van a navegar a la par. Y aquí. Entonces, aquí en el narrador tradicional sabemos, es según el nivel de conocimiento, pues los narradores se dividen según el foco, que es desde la perspectiva desde la que esté viendo esta situación. Entonces él puede ser un metido, el testigo, estoy observando los hechos, puedo ser protagónico, estoy participando de los hechos, o puede ser una persona que ni lo observó ni lo vivió. Ese es el totalmente metido, alguien que le llegó la historia, el narrador, tercera persona. Era así una vez hace mucho tiempo, y si era hace mucho tiempo, esta persona que lo está contando lo vivió, no, fue testigo, no, y así. Entonces es alguien que no está ubicado dentro de la historia, está por fuera. Mi abuela una vez me dijo que ese mi abuela una vez me dijo, me hace un narrador que ni participó ni le constó. Ese lo utilizaba mucho en los cuentos clásicos. Había una vez, hace una vez, hacía mucho tiempo, ¿cierto? Lo ubicamos, el que narra no está allí, vinculado a la historia. Eso es lo tradicional, dependiendo de la acción. Y en el nivel de conocimiento, el nivel de participación o acción, y en el nivel de conocimiento es que tanto sabe el que está narrando de la historia, y uno, pero no es muy obvio que el que cuente una historia sepa la historia. Pues sabemos que no, uno narra y fluye, los de stand-up comedy saben que eso va surgiendo y le mueven y le ponen cosas y se vuelve algo, una sopa orgánica, algo que toma vida, ¿cierto? Que va... ¿Qué le metemos? El lobo, ¿qué pasó? Que el lobo tenía mal aliento, entonces empieza a generar elementos, no va sabiendo, sabe más o menos como hacia dónde va, pero está un poquito ciego. ¿Cuál es ese personaje que parece como un árbitro, un narrador de fútbol? Él se puede anticipar a cosas, así Argentina siempre ha ganado, entonces va a ganar, pero no, obviamente solo puede ir contando lo que le conste en ese momento. Hay otros que saben mucho más, ya se vieron el partido, ya se vieron la clase, es una retransmisión, ya saben la película de qué va, entonces es el omnisciente, tiene mucha información de qué pasó antes, de qué está pasando en ese momento y de qué va a pasar después, ya se la vio, ya está repitiendo la materia. Y en uno en que está en la que se llama el autodiegético, está contando su propia historia, va sabiendo lo mismo que el protagonista, porque es el protagonista. Entonces dice, y Hércules sintió en ese momento mucho miedo porque se asomó la gorgona. Va contando solo ese pedacito, pero desde sabe lo mismo que el personaje. Entonces, el chismoso obviamente sabe menos que el personaje. Pues yo vi que Hércules está ahí como firme, como listo para la guerra, y él estaba, antes le dio un shock. No, yo vi a Hércules que se orinaba, pero ¿cómo vas a ver si alguien que está que se orina? Pues no, eso es algo interno, porque lo vi temblar, eso es una exposición de un externo, sabe menos que el protagonista. Entonces, listo. ¿Qué hacemos para generar entonces de extrañamiento? La literatura contemporánea nos dice, es que decíamos que el que sabía todo era el externo, que el que sabía lo mismo que el protagonista, pues es el mismo protagonista, y que el testigo sabía menos, pero el contemporáneo nos reformó eso, nos diga, un testigo, un metido, omnisciente. ¿Por qué? Porque sí. ¿Quién, por ejemplo, aquí un ejemplo clasicudo de esto? Bueno, no clasicudo, pero digamos que de pronto lo podemos haber visto en La ladrona de libros. ¿Quién nos está contando? Es externo, es un metido que participa de la historia, pero y nada más como abriendo la ventana, pero sabe todo, qué le va a pasar a ese personaje, qué le pasó y qué y por qué, porque ese narrador es la muerte.
La muerte que llega en situación de guerra a llevarse a la familia de la niña y se la va a llevar a ella, pero le da mucho pesacito a la niña y no se la lleva, se lleva nada más a su familia y dice, qué pesar esa niña como le va a atacar de duro en una guerra y huérfana. Entonces cada que ella iba a recoger un muerto de esa guerra, se acordaba de la niña y le daba como una miradita, entonces sabe, pero sabe. Pues claro, es omnisciencia de la muerte y omnipresencia de la muerte, ¿cierto? Entonces, ahí está, es un narrador que es metido, pero que sabe cosas. Si viene Dios, si viene por ahí una Anunnaki de, ay, entonces vamos a la Tierra a darle vuelta, saben más cosas, por lo que sea. Si un oráculo de Tebas por allá cuenta una historia, no hace partícipe de la historia, tal cosa, pero puede saber cositas. Entonces, cuando tú le mezclas, como que ese personaje, primera persona, sabe todo. Yo, eh, hoy moriré, y ya lo sabe. Este será el último día de mi vida. Hoy conoceré el amor de mi vida. Pues uno lo puede hacer afirmar en falso, pero si tiene omnisciencia del personaje, sabe incluso esto. Yo no sabría, sino hasta 10 años, que esa persona que dejé ir me iba a ser mi esposa en no sé cuánto. O no sabría, sino que esa es la respuesta de una lealtad que tenía con mi tatarabuela. Está sabiendo del pasado cosas que no le compete, está navegando su tiempo. Entonces miren que sí hay. ¿En dónde más? En la literatura contemporánea, porque saben que hizo la gran pataleta, esto no puede ser así, testigo es el que sabe menos, primera persona es el que sabe lo mismo y tercera persona es el omnisciente, los revolcó, los licuó. Entonces cuando le decimos, le pedimos a esto que cambie, a como queramos y así. Y lo otro es jugar con lo que yo denomino el impersonaje. Siempre nos la cuenta un humano, pero ¿por qué? ¿Por qué? Nos la puede contar un animal, nos lo puede contar un objeto inanimado. El foco en la casa tiene mucho que contar de la casa porque le constan cositas. Un lugar, una ciudad contando. ¿Qué tal 100 años de soledad, pero siendo contada por la misma Comala? Por la misma Comala, así me ven. Por la misma Macondo. O Comala. O Comala contando la historia. Puede ser muy diferente. Puede amar a Pedro Páramo porque Pedro Páramo sé que le ayudó en tal cosa. Comala puede tener una visión diferente de lo que esté pasando allí. Y puede decir, esa Susana me cae muy mal y tal cosa. Y así, un lugar, Medellín, ¿qué pensará Medellín de nosotros si contara la historia? ¿Qué pensará Sabaneta de nosotros si contara la historia? Y me cae muy mal. Eso hace sino contaminarme y uno dice, ay no, acá pasan cosas muy charras. Me toca ver un boleo de tiros, pero luego unos todos felices y luego no sé qué. ¿Qué contaría el centro de uno? Ay, no, qué pereza aquí, como que estoy sufriendo como de halitosis, yo no sé, me siento un olor todo raro y yo voy al médico y me dicen que es que por allá, por mi parte, que se llama Parque Berrío, y como que hay ciertas cositas que no, pero yo me exfolio, me baño bien y eso sigue oliendo mal, todos los días me baño. En la madrugada pasa en varias, yo ya lo llamé a mi proveedor en varias, me baño y sigo oliendo como mal y ya me estoy sintiendo mal con mi pareja, yo estoy tratando de tener una relación con Bello y Bello saben que es súper guapo, súper malévolo, cucarachón, me tiene muy compleja. Medellín, hueles mal, pero yo no sé qué me huele tan mal, ¿cierto? Cosas así. Entonces, mire, la situación cuando el personaje y la historia me lo cuenta alguien más. Puede ser su propia historia, un espacio como narrador, como en este ejemplo, y como protagonista, o Medellín contando la historia del que sea, ¿cierto? Que es el metro contando una historia de amor. Hemos escuchado mucho en Medellín, sin palabras, que hay un montón de historias de amor y desamor en el metro, pero sí, pero no nos la cuenta el mismo metro, ¿cierto? Así. Un fenómeno natural, la lluvia, la nieve, así. Una entidad paranormal, un sueño contando, un fantasma contando, un eco contando, alguna cosa. Un libro del Cthulhu, un libro Lovecraftiano, del mundo de Lovecraft contando algo. El lugar es la extrapolación que ya lo vimos ahorita en el ejercicio que les dije, que es simplemente ponerlo en un lugar atípico. Entonces, si el Quijote está acá en Medellín y no significa que sea paisa, sino que sea paisa, pero hay muchas versiones de eso. El, uh, el teatro, ahí se me pequeño teatro juega mucho en esto, ¿cierto? Como regionalizar, ponerlos aquí todos apaisados, entonces vamos a contar, es una versión de esta, pero pues como muy nuestra, entonces así dice regionalismo marcado, no necesariamente pues así apaisarlos, los podemos jugar como ya hicimos, subimos, listo, y esto es Marte qué, y esto es yo no sé de dónde, entonces cambiarlos del lugar, que es normal que este guerrero esté. Si pues ya ven, si un Thor llega acá, ¿qué pasa? Si un vikingo entra en no sé qué época, ¿qué pasa? Generar extrañamiento en cuanto al lugar. O no necesariamente por giros en el tiempo, ir hacia el futuro o hacia adelante. Pues
que puede ser de esta historia de Medellín contada por alguien, pues no sé, por alguien de África. ¿Qué percepción tendría de eso? ¿O qué percepción tendría un noruego viviendo alguna, no sé, las vicisitudes de la costa y ese calvario, ese calor y esa bulla porque todo el mundo todo feliz? Bueno, no sé. Es cuando lo pongo en un lugar que no es típico y propio de ese personaje, va a influir, va a generar conflicto por extrañamiento. El leitmotiv no me va a tener acá, pero ahí se los dejo, simplemente definir qué es lo que me mueve a mi personaje, cuál es ese conflicto, qué es lo que guardo, que puede ser una herida o una historia que me hace avanzar, y los arcos, que también es como qué predispone la psiquis del personaje. Él se siente muy mal por algo muy malo que le pasó, entonces lo que quiere es redimirse, un Hércules, ¿cierto? Ay, no, qué embarrada, maté a toda mi familia, ¿qué hago? Un arco de redención. Un arco de caída, no, pues es que ya soy malo, me volví malo, ya yo creía mucho en el mundo, era por ahí, era súper filántropo, pero la vida me hizo cositas, entonces yo también le hago cositas a la vida, un arco de ascenso. Y el arco de ascenso es al revés, el lobo que se quiere redimir, ay no, la verdad es que si yo era todo rata, yo amanecía de mal genio, entonces venga para acá, me engullía una princesa y no sé qué, y sí, qué pesar, pero después de que yo conocí a Caperucita, me cambió la vida, porque y después de que yo sobreviví, a mí me llenaron de piedras, me duré en la UCI como 3 meses, eso fue impresionante, casi me ahogo, y después yo tuve así como una epifanía, y decidí dedicarme al bien y alguna cosa así, miren que le estoy cambiando un arco de ascenso, de pasar de ser malo a algo así. Entonces, bueno, acá uno simplemente es elegir con conciencia los arcos. Uno simplemente dice, bueno, ¿qué arcos hay? Puede poner un goglazo, ya sabemos, nuestra amiga Ia nos ayuda, ¿qué conflictos narrativos hay? Son como 9 los principales, ¿cierto? Entonces, conflictos narrativos, intencionarlo. Esta persona va a tener este tipo de conflicto. Este protagonista y los otros, o de los 3 protagonistas, uno va a tener ese conflicto, otro este y otro este. Y el protagonista va a tener este arco, el antagonista va a tener este arco y ponerlo es intencional. Yo voy tomando control de mi propia historia. Éfrasis, pues si no lo hacemos, para quienes estemos más buenos, si cansamos cómo hacerlo. Aquí simplemente una imagen, una canción, una emoción o una anécdota la vamos a volver historia. Elijan una y así. Por ejemplo, aquí yo los tenía un cuadro de Hooper que me gustan mucho. Aquí vamos a ponerlo, entonces una historia a raíz de esa. Podemos hacer, pues uno lo podría hacer así honestamente, pero digamos que no, le vamos a decir a la IA simplemente que por favor me haces un micro relato de máximo 500 palabras que se trate de una canción, ay carajo, de una canción conocida, muchachos, ¿de qué será? Dígame una canción que se trate, pero muy conocida, que se trate o a partir, en donde la situación narrativa sea la descrita en Pedro Navajas, ¿cómo se llamaba esa? La de Mecano, la muy conocida de Mecano, Hijo de la Luna, y a ver qué otra, y ¿cómo se llaman los años 1600 tan? Bueno, no tengo ni idea. Le voy a poner en 3 canciones. Entonces me dice, cuéntame una historia a partir, hazme un cuento a partir de esas canciones. Le voy a poner entonces, ¿qué más canciones? Bueno, también necesito otro, muy bien, otro cuento, otro microrelato que esté ambientado en una de las obras de Cooper. Y le puedo decir cuál. Sol de la mañana. No me gusta más esta. Se llamará Automat. Un vistazo a la vida urbana, ¿cómo se llamará esta obra? Al parecer se llama Automat. Ojalá se llame Automat y no me salga con alguna alucinada. Automat o la chica de sombrero en la cafetería. A ver si de pronto me dice otra. Imagínense una obra a partir de Remedios. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esa muchacha? La surrealista. Remedios Varo.
que esas cosas son una locura, y uno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué cerraron a la luna? Suelten a la luna, ¿por qué le están dando polvo de estrellas? ¿Qué pasa con esas estrellas que hicieron? ¿Qué es esto? Y así, entonces si uno lo pone en escritura creativa, imagínese, métase acá, ¿qué está pasando? Cuénteme una historia a partir de esto, impresionante. Y otro que nunca me lo puedo aprender el nombre, pero lo amo mucho en escritura creativa, es Artista Pesadilla, ¿no? A ver si me sale por acá, es como, véalo acá, se llama este. Miren, es especialista en pesadillas, después de un rayo porque se le suicida al hijo. Y tiene una así, tenso. Si uno imagínese un cuento a partir de esto, que yo sepa cómo se llama hasta ahora, y dice, bueno, mi personaje va a estar aquí. Eso es porque visualmente es un, mira, qué raro eso, qué miedis, y esto, y así. Entonces, pues, pero no necesariamente tan lugurosas, pues, aquí como el ejemplo, porque, ajá, pero pueden irse otras más lindas, pueden ir a otras, ¿cierto? Cualquiera. Pero lo voy a decir que se vaya para allá. ¿Cómo se llama el señor? Le voy a decir que me haga uno a partir de esta obra de Remedios Varo y de este señor, a ver qué sale. Entonces, listo. Otra a partir de los cuadros de y de Remedios Varo. Listo, lo ubiqué en otra parte. ¿Qué más me dice acá? Entonces, a partir de una canción, de una anécdota, no la voy a poner en este momento. Y desde una emoción, ahora sí. La emoción, esta sí, cuidas, pílela, porque va a cambiar mucho. Entonces, cada historia debe tener una emoción marcada. En la primera, enojo. En la segunda, nostalgia. Y en la última, ¿a qué le ponemos? Lujuria. Ay, mentira, no. Qué raro que un remedio de Remedios Varo, lujuria, pobre Lunita, que la ponemos ahí como, es que tristeza es muy cliché. Y en ella sí la tristeza parecería así como, ¿qué será? Melancolía, ya la tengo muy parecida, nostalgia, enojo, así como, mira, ya la tenemos. Muchachos, una emoción, rápido. Ambición. ¿Cuál? Triste, Puede ser ambición. Ambición. Hágale. Denle enter, muchachos, ahí la tenemos. A partir de una canción, a partir de una biografía, que o una puede ser suya de ustedes, ahí sí, esta anécdota mía, no sé qué, pero puede ser de otra. Ay, ve, voy a esa anécdota en que Hitler lo echaron del colegio, voy a hacer una historia a partir de eso. Ve de que cualquier historia, la abuelita les contó yo no sé qué, o al país le pasó esto, o a partir de una noticia que como es eso, que alguien lo encarcelan por un magui. Va a poner a conversar esa historia junto con otro señor que en Argentina le dice que por comprar la luna. ¿Cómo así que nos compraron la luna y que la luna te da alguien y que fue a la notaría y que va? Listo. A partir de esas cositas que puede ser irrisorias, no sé qué, así Trump, o a partir de Trump poniéndole aranceles hasta a la canción de cumpleaños, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que pagar cada que cantemos el cumpleaños? Así, entonces, va a partir de esa anécdota, va a partir de una imagen, que incluso se la pueden subir a la IA, y así, de una canción o de una emoción, listo. Si alguien lo quiere compartir, pues obvio, tómanse su tiempito, la generan, voy a dejar de compartir, para que no me pase con la mía. Si no, yo les cuento, apenas me genera la mía, lo podemos leer. Y si alguien más tiene otra para leer, también ultra mega bienvenido. Listo. Voy a ir leyendo este cuento que nos compartió acá, Leo. Bueno, ¿alguno lo está haciendo? O si no, pues para yo le leo el ejemplo, ya quedé grabadito. Y así. Uy, eso no me quiso generar nada.
Sí, se llama, es que no se llama La Muerte, se llama La Historia, la de Borges, La Historia de Rosendo Juárez, de Borges. Ese es del lado yin de una historia, del otro lado es el hombre de la esquina rosada. Misma historia, dos perspectivas diferentes, separadas por la poquedad de 30 años. Y en una Borges se incluye. Ahí le están contando, se encuentra como en la cafetería, ven, contame qué fue lo que pasó y no sé qué, imagínense. Muy interesante, se hizo partícipe de la historia. Bueno, ¿alguno quiere contar alguna cosita? Si no, acá les muestro, ahí saben que puede quedar muy torpe, pues no es así, porque esto tiene que pasar por filtro humano, es solo como una idea de qué podemos hacer, pues aquí lo hicimos con ella pues para que fuera como muy rápido, pero que esto pues la idea es que ustedes lo hagan. Sí, tengo la pantalla. Entonces, microrrelato inspirado en Pedro Navaja, hijo de la luna, y los metió en todos. Y la emoción es enojo. Bueno, acá no debí ser debí poner mejor el prompt, porque yo quería 3, pues un encuentro inspirado en este y en este, y que una tuviera enojo, y acá, bueno, pero me hizo diferentes. Mira cómo me entendió. El microrrelato inspirado en Automat de Edward Hopper. Y la emoción, pues obviamente la nostalgia, obvio. Microrrelato inspirado en las obras de él, Beksinski. Emoción, ambición, qué raro. Están en el Infiernation. Y microrrelato inspirado en las obras de Rosendo Varo, y también escogió la Rosendo. Ay, me quedé con Rosendo, si bien. Con mis Remedios Varo. Ambición. Le damos ahí cualquiera. Basinski, qué raro. En un mundo desolado, donde el cielo era un lienzo de tonos ocres y estructuras otra vez. En un mundo desolado, donde el cielo era un lienzo de tonos ocres y las estructuras se alzaban retorcidas y desafiantes, un hombre caminaba entre ruinas. Sus ojos reflejaban una ambición desmedida. Deseaba reconstruir la civilización a su imagen y semejanza. Tin, 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 ambición. Cada paso que daba resonaba en el vacío, y las sombras parecían susurrarle secretos antiguos. Encontró una torre imponente y solitaria. Decidió que sería el inicio de su imperio. Con manos ensangrentadas y mente febril comenzó a edificar, pero la torre, como si tuviera vida propia, se retorcía y desmoronaba, resistiéndose a su creador. La ambición del hombre chocaba con la voluntad de un mundo que no quería ser moldeado. Finalmente comprendió que su deseo de dominio era significante ante la vastedad y misterio de ese universo. La ambición, sin comprensión ni respeto, solo conduce a la ruina. El finalcito está como un poquito atropellado, pero bueno, ahí va. No sé si alguno lo hizo. Sí. O ninguno esta vez. Acá entonces simplemente para que vayamos cerrando el espacio. Bueno, recordarles los elementos constitutivos de microrrelato, y entonces como le ponemos el polvo de hadas de el ciencia ficción. Entonces aquí los subgéneros de ciencia ficción, le podemos decir el subgénero o le podemos decir qué película, ¿cierto? Como bueno, subgénero. Yo quiero que me lo hagas, que sea con un estilo. Subgénero solar punk, es más optimista. Y quiero que me lo hagas con biopunk. Y quiero que sea ciencia ficción fantástica. Listo, ahí tienes 3 opciones. Pero, entonces no, ya no desde el subgénero específico, sino desde el cuento. Quiero que este cuento sea a partir de Cadáver Exquisito de Agustino. Listo. Quiero que este cuento sea como ambientado en La Máquina del Tiempo de Wells. O en El Nombre del Mundo es Bosque de Úrsula Le Guin. Listo. Otro cuento paralelo a eso. La ova. O ya no el cuento, sino a partir... Estos cuentos son brutales, acuérdense de mirarlos, están muy chéveres. Por ejemplo, a partir yo lo hice a través de sinopsis. Yo a esos cuentos les puse sinopsis. Este es uno de los espacios de escritura creativa. Lo que yo hago es, le doy la sinopsis, pero sin decirle pues qué es este. Tú tienes una ambientación en donde están una IA que tiene mucha misantropía, es un odio súper hemos marcado a la humanidad, que no sabemos por qué,
tiene capturados a la raza humana y los tortura. Esa es la historia, tu escenario, ese cuento, trata de construir uno. Ese es este cuento, por ejemplo, esa es la sinopsis de eso. Pero como no le doy los detalles ni le doy el cuento, a ver quién hace una mejor propuesta de esto. Mientras que el otro, los que se alejan de Homelas, resulta y pasa, acontece que parece que estamos viendo una utopía. Todo chévere, vamos bien, sociedad bien. Pero hay un costo de que esa sociedad marque también. Y es tener encerrado a alguien en unas situaciones inclementes, ¿cierto? Unas situaciones así, degradantes, perdón. Unas situaciones inhumanas. Ese es el costo de mantener esa sociedad. ¿Qué pasa si alguien se da cuenta de eso? Hay los que dicen de malitas, el bien común por encima del bien unitario de uno solo, de malas, el otro ni por el carajo esta sociedad, entonces se va al carajo todo porque como así que esa bienestar se sostiene sobre eso. Y miren qué analogías fuertes del realismo social están evocadas allí, en que, bueno, este país o este continente por encima de este otro, pues son pequeñitos y beneficios. Entonces miren que Homelas pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas en tensióncita social allí. Entonces, ¿qué pasaría a partir de ese cuento? Nárrelo, escríbalo, y aquí sale un montón de cosas. Sale la locura del que apoya, el que sí, el que no y el que ta. Los mil millones de nombres de Dios de Claire. Bueno, ¿qué pasa? Entonces les cuento la historia de qué va o les paso la sinopsis y hagan algo a partir de eso. ¿Qué le puedo decir? También, obviamente a la IA le puedo decir, listo, aumentémonos acá. Le doy la sinopsis de eso. Es mi otra versión, basado en un cuento, basado en esto. A ver si soy capaz de superar a Borges, a ver si soy capaz de superar a Kuttner, a ver si soy capaz de superar a Frederick Brown. A que soy capaz de, con esa misma historia de la LEP, pero voy a borrar mi propia LEP. Voy a formar una historia que trate de lo mismo que Peso Borges, pero desde otro punto de vista, con todo lo que le metimos aquí. Es un versus, un reto, un ring. Ted Chiang, voy a escribir exhalación, pero cambiándole cosas. Basado en Ted Chiang, voy a hacer algo mucho mejor. Metro 2033, listo, me paro en el mismo mundo, estoy en un mundo futurista. Ya no podemos vivir en la superficie, es insegura, estamos todos bajo tierra en Rusia, pero va a cambiar de Rusia, va a ir a otro lado, estamos en ese mismo contexto. ¿Cómo se forma la dinámica social, las tensiones sociales de estar ya convertidos en seres intraterrenales? ¿Qué onda? Listo. Y así, entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Voy a retarme yo mismo a escribir, a ver si me queda mejor o me queda peor, y por algo Borges es Borges, y por algo Techani es Techani, o por algo Úrsula Le Guin es Úrsula Le Guin, ahí está. Entonces aquí así le podemos poner cositas de ciencia ficción, a partir de un material que ya exista, una sinopsis de algo que ya exista, una ambientación, o simplemente de compartir el género o el subgénero. Desde la literatura, listo, voy a otra que se trate de Vendetta, pero es de otra visión, o que sea así más o menos ambientada, o desde una película. Voy a hacer otra versión de Gattaca, otra versión de Fahrenheit, pero ya no es con libros y fuego, sino con alimentos, no sé, cualquier cosa. El agua está prohibida o está contabilizada, y te miden, te pesan, y si tienes más agua de la normal, te ponen en quién sabe qué tortura o hacer qué situación, así. Entonces aquí, esas mismas invitaciones quedan. ¿De qué les gustaría escribir? Entonces ya saben, si quieren que el universo sea intrigante y que se pregunte por las consecuencias de la ciencia, entonces van a hacer sobre ciencia ficción dura. Si la inquietud es sobre qué tal si el mundo hubiera sido diferente, van a hacer una ucronía. ¿Qué tal si esto hubiera cambiado? Si mi mamá estos, si el presidente esto, si Colombia esto y no sé qué. Esos son como algunos de los recomendados con respecto a Andrómeda y a ciencia ficción. Y terminamos recordándoles los detallitos, los elementos propios de microrrelato. Vamos a cuidar el título termina de contar la historia, le pone sentido, no es gratuito. En los microrrelatos lo redondea. Incluso si el título está mal puesto, lo vimos bien claramente en este taller, se descompensa o pierde total fuerza, como y entonces, ¿por qué se llama así? Y unos lo generan encriptado, otros lo generan como, claro, con razón se llamaba ¿cuál? Pues uno muy rápido que les comenté, el de quédate y la toqué. Ese es un microrrelato, quédate y la toqué. Es un microrrelato, pero ¿qué pasó ahí? Es una situación narrativa, hay alguien haciendo algo, cumple con la situación. ¿Y qué nombre tiene esto? El toque de queda.
Si tiene cualquier otro nombre, el microrrelato es torpe, le falta y así, pero ay, el toque de queda. Claro, es un juego de palabras, claro, qué chévere. Ah, ya. Si tiene cualquier otro nombre, se cae, ¿cierto? Entonces uno prefiere darle mucha atención al título. Estilo circular, ya no como estructura narrativa, una estructura narrativa circular es en la misma situación en la que empieza el cuento, termina. Titanic. Empieza en la abuelita, ya siendo mi abuelita, ya cuenta su historia y ya el futuro vuelve a ser la abuelita y bueno, cuenta, ay, eso sí, y con esto te termino la historia que te quería contar y bueno, ajá, así. Eso no es la estructura narrativa. Cuando en microrelato se habla de estilo circular, es que no hay puntas ni nada que cincelar y pulir, que es redondito. Un estilo redondito significa que el inicio tiene igual de fuerza que el nudo y que el desenlace. No es, érase una vez, una mañana soleada, donde yo no sé qué, un pájaro cantaba, un relleno ahí que no empezó con fuerza. Pero si me dices, si empiezan tipo, y acá lo que analizamos y la invitación fue, está por aquí en alguna parte, de este espacio, lo que yo les pasé fue los inicios y los finales más fuertes en la literatura. Y uno dice, ay, es que si empieza así. Desperté y estaba encima de una cama de autopsia. ¿No? ¿Qué cuento? Pues este cuento ya empieza a desencajarlo a uno, a generarle tensión. Ese es el inicio y ya hay algo allí. Todas las familias son perfectas, menos la de uno. Es un parafraseo muy mongolito de Ana Karenina, pero el inicio de Ana Karenina empieza con fuerte. Toni Morrison, cuando empieza con estoy en el embarazo de mi padre. Y uno, ay, carajo, ¿qué le pasó a esta chica? Uno ya empieza a entender, ¿cómo así? ¿Cómo así? Empieza a incomodarlo. Entonces aquí hay unos ejemplos, pues, como de esos microrelatos que tienen ciertas tensiones o tienen ciertos cuidados en eso. La mujer despertó lentamente como un día hasta la que estaba en la autopsia. Uno despertó y le iban a hacer la autopsia a uno mismo. Claro, ya empieza a confundir, a generar, ¿qué pasa? Economía lingüística. Sabemos esta regla, pues, es de siempre microrelato, menos es más. Si lo puedo quitar porque simplemente me está estorbando, porque quiero, es que ella era muy hermosa, porque tenía los ojos así, el pelo así, no. Evoque la hermosa sin caer en un montón de cosas que generen como redundancia en eso, y además porque sesga la hermosura, no todos les gustan las rubias, o de labios carmesí, yo no sé qué, entonces haga la hermosa, pero no entre en un montón de detalles porque sesga la idea del lector y bueno, entra en conflicto con eso. Entonces, en economía lingüística voy a contarlo con el mínimo de elementos, hasta que esto se sostenga la idea de que estamos en una biblioteca, hasta que se sostenga la idea de que estamos en una morgue, hasta que se sostenga la idea de que estamos en una carnicería sin mencionarla. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los elementos mínimos para estar en una morgue? Muerto, pues mínimamente como una bodega con un muerto, una lámpara de neón y una, ¿cómo se llama eso? ¿Dónde los ponen? Voy a llamarlo camilla, pero no se llama camilla, ¿cierto? Ya con esos tres elementos tengo mesa una de disección. Mesa, eso. Tengo esa mesa, tengo una bóveda de la que se alcanza a ver un pie con una tirita, no así. Hay bóvedas, una está abierta, un pie con una tirita. Tengo una mesa plateada con un bisturí helado y goteritas de sangre. Ni siquiera tengo que mencionar la mesa de disección, la evoqué. Y tengo una lámpara de neón que hace si no moverse y no sé qué, ya. Con tres elementos construí un escenario. Mostrar, no contar, pues yo les he dicho mucho esto. Ella era bella, súper mega bella, y era así, la misma rubia, de ojos azules, y yo no sé qué, Tenía los ojos como un océano. Haga la bella, más que la describa, así como es hacer la bella, aquí es, cada que ella pasaba, los hombres casados se arriesgaban a que la esposa les diera un codazo, porque era inevitable voltearla a ver. Y uno dice, tiene que ser, que incluso hacía dudar de las orientaciones sexuales de cada mujer que la veía. Uno, mojaba la canoa a esta chica, ¿cierto? No estoy diciendo que muy claro van a poner eso, pero estoy diciendo que hay formas de contar la belleza sin ponerle esa carga a los adjetivos. Se lo puse a las acciones que causaba esa belleza. Era malo, cuénteme que era malo. Es que esa persona era muy mala, pero cuénteme qué era lo que hacía. Secuestraba dálmatas y hacía abrigos con esa como Cruella, o era malo porque qué, porque se la montó
a un niño y los quería volver a todos ratas, como las brujas de Roald Dahl, y bueno, porque era malo, me cuenta con acciones, sostiene eso, no porque se reía, jajaja, no, que era lo que hacía Úrsula de la sirenita mala, que la sostenía, pues así convencía a las ilusas que hicieran un pacto mefistofélico para forzar un amor y que con algo que ella misma les ponía trabas, les quitaba la voz, las ponía en un estado de indefensión súper fuerte para finalmente quedarse con el almita de chicas ilusas o de personas ilusas. Ay, Úrsula era malita, es un pacto brujeril. E incluso Sirenita era malita, tenía su eticidad retorcida. Si este no me hace caso porque no le voy a gustar, voy donde la bruja y que me le haga un amarre. me encanta Darien. No pretende finales evidentes. Cuando usted está leyendo algo y no tiene la sospecha de cómo va a cerrar, es un buen microrelato. Si uno dice, ay, sí, a la final este era el malo, a la final era el bueno. Un ejemplo fuerte de eso son los de Santiago Pedraza, porque él se va, ¿cuál es el final obvio de esto? ¿Cuál es el final menos obvio? Y se va para el extremo. Si aquí la abuelita, el abuelito le pone la mano en la boca a la niña, no vas a gritar porque alguna cosa, no, Dios mío, se le metió a la cama a la niña y ella está desesperada, quiere gritar, abuelo, suéltame, y el abuelo no las, Dios mío, un abuelo pedófilo la quiere hacer cosas, pero cuando lo que le dice es, calla, muchachita, y lo que ven pasar es a la abuela loca con el machete, con el cuchillo, decirle, la abuela volvió a hacer lo mismo y está zafadita, y no, el abuelo la estaba protegiendo, la que está en un episodio súper esquizoide era la abuelita, abuelo Salvador, ¿cierto? Él nos hace eso, juega con nuestra maldad implícita y nuestros clichés. Es que sí, si una niña en la noche se le meten es para hacerle cosas, pero no, para salvarla, ¿cierto? Entonces él juega mucho con eso. Tienen un gran ejemplo de contrastes, de esperar lo que no sea obvio, de llevarlo como venga para acá, venga que yo creo que usted es muy listo y que cree que tal cosa. Caballo, ¿se acuerdan de la historia de Caballo que creo que incluso la mencioné por acá? ¿Dónde está? Bueno, está de Santiago Pedra de ser en que, ay, pensamos que se comieron al caballito y no, el caballito bien, gracias a Dios, aquí, ahí está. Bueno, vamos a otro elemento, nos estamos pasando el tiempito, entonces no pretende finales evidentes, no se sobreexplica, ay, o sea que el ser era un vampiro, no, pues me lo hizo vampiro, ¿cierto? Entonces a la final fue que el abuelito se murió. Y no, ahí me están contando todos los elementos, ¿cierto? No hay que explicitarlo, ¿cierto? Me está contando qué pasó. Genera la ocasión. O sea que el malo era, o sea que estaba en embarazo, porque todo me cuadra. Cuando quedamos así, que quedamos con esa intriga, unos finales de película y cuentos nos dan esto. Ay, o sea que el malo era este. Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, en la muerte, la muerte no, porque digo historia, la historia de Rosendo, en eso, en que el bobo que estaba gritando debajo de la mesa, que todo el mundo lo veía como, a este le falta algo, entonces como que no están sus cabales, y uno dice, por pendejo o porque el susto, porque está claro, en una bar que se están dando bala o se está prendiendo así tal cosa, no, pero venga, no disparen, no que se hagan daño, por favor, auxilio, que alguien haga algo, y que ese sea el asesino, muy interesante, y como cierra ese final en una provocación, y dice, a mí me consta y sé que realmente es como yo lo digo. ¿Y qué hace cuando cierra eso? No recuerdo bien la escena de cierre, pero lo que me está diciendo es, se acomoda el cuchillo, limpia la sangre y se lo guarda en el bolsillo. Y uno, ay, pues, ay, ese era el asesino. Y después de ser el pendejito que gritaba, por favor, no más tragedias, y era, ay, míralo como le salió más avispado que todos, así es manejar las metáforas visuales, ya las vimos, entonces cómo funciona, en que aquí yo sí sienta que estoy en una biblioteca, que estoy en una cárcel, que estoy dentro de la luna, que estoy dentro de yo no sé qué, ¿cierto? Si Julio Verde no me recrea luna, no me recrea centro de la Tierra, pues se cae. Sí, aquí estamos acá, y no le toca estar, porque estamos a tantos metros de yo no sé qué, a cada rato nos estamos quedando sin aire, no sé qué, hay volcanes, hay me está generando esa situación no solo en el espacio, en personas, metáfora visual, como cuento a alguien sin decir es aburrida, hágala aburrida, qué es lo que la hace aburrida, qué es lo que la hace cruel, qué es lo que la hace ansiosa, qué es lo que la hace torpe. Calca pequeños detalles, no clichés de la ciudad o del medio, ¿cierto? Como llegar a Medellín, en qué lado de Medellín y decir, Medellín es ahí están en el poblado, ahí están en Parque Lleras,
ahí están en el museo, ahí están abajo en la avenida de Grave, no sé qué, claro, están con las amigas, con los amigos del Ojeno, ahí está en Prado, ahí están yo no sé qué, listo. Entonces, como calco, como genero provocaciones, imágenes fuertes de qué lado estoy, en qué medio estoy. Miren ahorita el que nos leía Diana, cuando estamos en un ambiente futurista, entonces las situaciones son así. Esto, cómo lo habla, cómo describen las cosas. No estamos en una habitación con mi camita suave, mi colchoncito así, no. Estamos en este espacio donde se configura diferente, una estética diferente. Y allí esos serían esos elementos como a tener en cuenta para que conjuguen un buen microrrelato de ciencia ficción. Ya saben, los esperamos hasta este sábado. Les podemos hacer el acompañamiento. Ya vuelvo a compartir la pantalla solo para volver a compartir acá. Concursos @unisabaneta.edu.co. Ahí pueden enviar el texto con los que van a participar y también hacer preguntas, porque las personas que revisan esto no hacen parte del jurado, entonces sí pueden como guiarlo sin que les cuenten el texto, ¿cierto? Para no disponer la situación, pero ve, ¿será que no sé qué, no sé qué, no sé qué? Sí. Que me puedes enviar este listado de yo no sé qué, claro. ¿Me pueden compartir la grabación? Sí, claro. Ahí pueden hacer como todas esas, solicitar ese acompañamiento. Y bueno, vamos a estar como muy pendientes. Ojalá participen. Y bueno, la triada pues de jurados, chévere. Entonces, bueno, también sería como muy bacano dejar en evidencia su escritura, su capacidad, porque uno les trata de hacer una fuerte retroalimentación y dice, chévere esto, fortalecele esto y tal cosa. Bueno, entonces nada, naveguen en este reto y bueno, viajemos a Andrómeda a ver cómo nos va y nos esperaban a partir de acá otros espacios compartidos que les estaremos compartiendo por diferentes medios, pero bueno, vamos a seguir en estas apuestas colectivas interbibliotecarias. Aquí simplemente queda la provocación de un primer momento que sentimos que se van a disfrutar mucho. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna sugerencia? O si no, ya cerraríamos con esto. Muchas gracias. Hola, Amelia. Oye, que muchas gracias. Con mucho gusto, Amelia. Bueno, que estén súper bien, nos vemos, ojalá se animen a participar. Claro que sí, miren que ya les di muchos elementos, les tiré demasiadas madejitas, les puse muchos guijarritos para que den pues con la casa de chocolate, es imposible que no nos vemos. Un abrazo, que estén muy bien.